Bueno, entonces yo les voy a contar que Vero es emprendedora en tecnología, que creó una app que fue premiada, y no les voy a spoilear por quién, fue reconocida, y que vincula con su app educación. O sea, imagínense qué drivers o qué variables más importantes para el desarrollo sustentable que la educación y el emprendedorismo juntos. Vero viene de Buenos Aires, así que un fuerte aplauso salteño para recibirla. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, los dejo con Vero que vaya contándoles un poco de cuál es su historia. Bueno, gracias por la presentación. Me hiciste reír porque de verdad me preguntó eso y yo le dije, no, no le digas esto, no digas eso. Porque claro, me saca el factor sorpresa, ponele. Bueno, a ver, vamos a ver con la presentación. No, bien. A ver, primero de todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta no solamente de estar acá para contar mi historia, mi experiencia, sino también que estoy contenta porque voy a poder estar escuchando a los otros disertantes. Creo que es un evento que es muy interesante porque justamente lo que se plantea es desmitificar la innovación, que eso es también de lo que voy a estar hablando en mi charla. Y me parece perfecto estar escuchando la historia de personas que crearon innovaciones, personas que intentaron pensar un poquitito más allá a la hora de resolver ciertos problemas y ver que detrás de eso hay humanos, de que nadie es perfecto y de que la innovación, al menos para mí, es como una especie de mindset, es algo que se puede hacer, que se puede entrenar y que todos lo podemos hacer en el ámbito que sea. Así que bueno, ¿por qué estoy acá? A ver, digamos, yo soy emprendedora, se los comenté antes, lo mencionó Patri. Yo desde que era chiquita siempre supe que en algún momento iba a querer crear algo, pero nunca había tenido una idea. Y cuando me metí a estudiar en la universidad, yo dije, bueno, en algún momento voy a tener un proyecto, o cuando sea más grande voy a tener una empresa. El tema es que estaba en el segundo año de la universidad y me cayó una idea y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y, ¿sabes? No sé si alguna vez les pasó de que tienen una idea y se iluminan y dicen, ya está, con esta la pego, en 2 semanas multimillonario, manejando un descapotable. Yo estaba así como súper joven, súper emocionada y estaba en la universidad, desde ya lo aclaro, a mí me encanta la educación, a eso me dedico, pero yo nunca, jamás fui una alumna de 10. La peor alumna, chicos. O sea, no, muy malas notas, pero siempre le ponía onda. Entonces, justamente porque no era buena alumna, necesitaba profesores particulares. Y me costaba conseguir profesores particulares. Y en ese momento dije, bueno, hay una aplicación para todo, voy a googlear, seguro hay una aplicación para esto. Googleo y no había. Entonces ahí dije, pará, ¿y si lo hago yo? Y en ese momento como que me emocioné mucho y dije, ay, sí, estaría recopado, puedo hacer este proyecto. Empecé a escribir la idea toda emocionada y una vez que termino de escribir, como que respiro y digo, ok, está muy linda la idea, pero ¿y ahora cómo la hago? Porque yo en ese momento no sabía nada de tecnología, nada. No tenía nada de plata para invertir y tampoco tenía tiempo disponible, porque para poder ir a la universidad estaba trabajando para poder pagarlo. Entonces me encontraba en esa situación donde de pasar a estar emocionada, pasé a estar súper desmotivada porque dije, yo no tengo los recursos, ni siquiera sé por dónde empezar. Y me volvió a pasar algo que me pasaba súper seguido, que era, tenía una idea, o ya sea una idea para hacer algo yo, o un nuevo hobby, algo que quería empezar, empezaba de a poquito, se ponía difícil y tiraba la toalla. Y eso me venía pasando siempre. Y era casi una característica mía de la cual yo ya estaba cansada. Entonces, un momento, o sea, pasaron los meses y un momento yo me canso y digo, no, yo no quiero que esto sea así siempre, pero no por el hecho, digamos, me enojé conmigo misma porque dije, si el día de mañana prendo la tele y alguien hizo la aplicación y no soy yo, me voy a enojar mucho conmigo misma, así que
al menos lo voy a intentar. Y digamos, mi primer motivo quizás no fue súper honorable. Yo dije, no quiero tener la culpa, lo voy a intentar y si no sale, no sale, pero al menos lo hago. Entonces pasé como a estar tipo, bueno, dale, lo voy a hacer. Ahora quiero, estoy comprometida, sé que lo quiero hacer, no sé ni por dónde empezar, porque como les comenté no sabía nada de tecnología. Entonces, ustedes saben, está como el modismo, la frase que dice que los argentinos atamos todo con alambre, eso es medio negativo, pero a mí me encanta sacarla de contexto, usarla para cosas más copadas. En ese momento, como yo no sabía de tecnología, me empecé a meter en el ambiente, a participar de concursos, de clases, de programas, entender más cuáles eran los pasos necesarios para crear una aplicación. Cuanto más sabía, más me daba cuenta que estaba súper lejos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya me había comprometido, no me podía echar para atrás, entonces me metí, empecé a laburar los fines de semana, todo participando de concursos. Y una vez estaba tan aburrida que me llega literalmente al mail spam algo sobre un concurso para ideas de emprendimiento tecnológico y yo dije, para eso soy yo. Y me metí. Y estuve un mes dándole con todo mi corazón, no dormía, estaba re nerviosa, tenía que, no sé, ir al frente y contar mi idea, me temblaban las manos más o menos. Pero después de mucho trabajo, pasó algo increíble que yo pensé que era imposible, que fue que fui uno de los 3 ganadores. ¿Y por qué pongo esta imagen? Chicos, esto para mí fue un hito, pero no, a ver, ¿por qué fue un hito? Nunca había ganado nada en mi vida, 21 años. La piba re contenta con su cartelito, nunca había ganado nada. Y el hecho de decir, me comprometí, me sacrifiqué y gané un concurso, segundo puesto, pero igual yo era tipo, sí, gané. Para mí me voló la cabeza porque dije, pará, yo sé que en teoría si uno trabaja hay, no sé, frutos, pero el hecho de experimentar que quizás yo tenía un poco de poder de decisión en cambiar mi realidad, realmente me dio mucha confianza. Y en el premio, no solamente como que tuve el aval de otras personas que sí sabían de tecnología, sino que también dieron, digamos, como, sí, dieron dinero, que estaba bueno. Yo dije, ay, no lo puedo creer. Eso se supone que es el cheque, como en las películas, más o menos. Pero ¿qué pasaba? Hacer tecnología es muy costoso, muy costoso. Entonces, después de hacer esto, la situación era... Ay, me encanta que el icono se puso mal, es como que les vengo a hablar de tecnología y el icono está todo... Pero esto es lo que hay, chicos. La situación era, tenía el premio, pero no me alcanzaba para desarrollar la app. O sea, no le podía pagar a ningún programador. Tenía poco tiempo disponible, porque seguía trabajando y estudiando. Ahora sí sabía de tecnologías, sí sabía cuáles eran los pasos a seguir. Y lo más importante, que es que en ese momento yo creía en mí misma. Creía en lo que quería hacer y tenía en claro la visión. Yo me daba cuenta que con el proyecto que tenía, no solamente era algo viable, sino algo que podía generar impacto. Entonces, digamos, con esta situación, yo vuelvo al tema de atar todo con alambre. Dije, bueno, ¿cómo podemos hacer? Si no tengo los recursos tradicionales, ¿cómo puedo hacer para ir desarrollando una aplicación? Y tuve que ir encontrando algunas maneras, digamos, permiso, yo me siento. Tuve que encontrar algunas maneras. O sea, mis amigos en ese momento estaban todos como muy en otra, ¿no? Como normal de persona de 20 años, que como que estaban saliendo de fiesta o enfocados en el estudio. Algunos estaban empezando a trabajar, como que nadie estaba como para ponerse sábado y domingo a trabajar en algo que no daba plata. Digamos como que yo era la única loca del grupo de amigos. Entonces, el primer problema que yo tenía era que no tenía un equipo tecnológico. Y eso era una gran traba, porque no lo podía pagar. Entonces yo me acuerdo que me senté y decía, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ir del punto A al punto B si no está el camino? Entonces yo me ponía a pensar, y un día se me ocurre una idea y digo, para, yo estoy buscando programadores. Sí,
¿Dónde? Voy a hacer esta pregunta. A mí me costó mucho. ¿Dónde se encuentran los programadores? ¿Alguien quiere contestar? Por favor. Dale, alguien. Exacto. Es súper simple. Es como en los lugares educativos es donde están malos, o sea, donde se unen. Y cuando me di cuenta de eso, me acordé que en uno de los programas que había hecho, había conocido un profesor de programación. Entonces yo bien cara dura, perdón chicos por la palabra, perdón Norberto por mi vocabulario, yo fui y le dije, Silvio, ¿sabés que tengo este proyecto? ¿Qué te parece si hacemos algo con los chicos? Y él me mira y me dice, ¿sabés que hay muchos chicos que quieren tener experiencia laboral, pero no se animan y necesitan aprender cómo sería trabajar en un ambiente con un cliente? Y fue como, buenísimo. Empezamos a trabajar varios meses juntos y así fue como pudimos desarrollar la primera versión, que esto lo digo y como que parece de ensueño, como wow, se consiguió un equipo de programadores. Yo estaba aprendiendo, ellos estaban aprendiendo y la aplicación era muy humilde, pero cumplía su función. Y eso es lo importante, cuando uno lanza, nosotros decimos en el ambiente tecnológico MVP, que es tipo la primera versión donde quizás vos querés hacer un auto, pero primero tenés que hacer una tabla con 4 ruedas y ver si se mueve. Entonces, literalmente yo lancé eso con los chicos y por más que tuviera errores, por más que no tuviera el diseño más lindo, la gente se registraba y lo usaba igual. Y yo estaba fascinada, dije, pará, a pesar de todas estas cosas negativas, a la gente le parece útil. Y, no obstante, después de esto, o sea, ahora les voy a contar un poquitito más de qué trata la app. En esa experiencia, digamos, a ver, esto me parece que es muy importante aclararlo y siempre... No es fácil contar las cosas que quizás no son tan lindas del camino, pero creo que es súper importante. Desde que yo tuve la idea hasta que esto salió a la luz, pasaron 3 años. 3 años. Yo dedicaba mis tiempos libres, no tenía mucho tiempo libre, pero después de mucho trabajo, me terminé juntando con otro amigo mío que sí era programador, armamos un nuevo equipo y con todas las experiencias que recaudamos de la primera versión, que les conté recién, pudimos armar la nueva versión de Aprendo, donde, digamos, no solamente dijimos, bueno, vamos a hacerlo con una tecnología más estable, con un diseño más bonito, sino que también lo que hicimos fue, literal, hablar con las personas, con los otros usuarios, entender sus necesidades, ver qué problemas habían y cómo podíamos solucionarlo. Y es algo bastante simple, pero, digo, el concepto, pero algo que nos sorprendió bastante fue encontrar necesidades o situaciones que no nos hubiésemos imaginado y que quizás desarrollando un poco de tecnología, pero no digo como creando algo nuevo, tipo haciendo nuevas funciones en la aplicación, de esa manera podíamos ayudar a la gente. Por ejemplo, esto me encanta mencionarlo, una de las primeras 100 o 200 profesores de la aplicación, ella era una profesora de apoyo estudiantil y lo que hacía era dar clases y ella en su perfil dijo, también puedo dar clases a chicos que tengan dislexia o chicos que tengan autismo porque tengo experiencia y puedo trabajar con ellos. Yo cuando vi eso me quedé como, primero, qué genia, y después dije, che, pero pará, porque gente así debe haber un montón y alumnos que tengan necesidades puntuales también debe haber un montón. ¿Qué pasa si hacemos filtros, si creamos una sección para esto, para que las personas que tienen alguna necesidad puntual puedan encontrar al profesor que está capacitado para darle clases? Y esto, que como que tiene todo el sentido del mundo, nosotros éramos la única plataforma que lo hacía. Y literal, quizás había otras plataformas, digamos, en Europa o en Estados Unidos, que tenían un equipo, era una empresa, tenían equipo de, no sé, 200 personas. Era un Ferrari, ponerle la aplicación, pero le faltaba una perspectiva de propósito, de cómo podemos
desde el vamos, pensar en darle valor a las personas y pensar un poquitito más de lo obvio. Otra cosa que hacíamos, sobre todo cuando el mundo antes del COVID, algo que hacíamos era ofrecer lugares de estudio o cafeterías con descuento para que los profesores y los alumnos se pudieran juntar ahí o pudieran ir a estudiar. Cosas que, digamos, que ya estaban ahí, pero buscábamos cómo conectarlo. ¿Y por qué hablo de emprender con propósito? Esto es algo que para mí significa muchas cosas y lo veo presente en un montón de emprendedores. O sea, cada uno tiene sus motivos personales, obviamente, pero creo que hay como, y ahora, sobre todo ahora, hay como una nueva oleada de emprendedores que buscan generar impacto, que quieren hacer como un bien a la sociedad y dicen, ay, ¿cómo hacemos? Quizás crean una ONG o quizás crean un proyecto de ciencia, de medicina, para lo que sería, digamos, el medio ambiente. Entonces, crear un proyecto, y no solamente para los emprendedores, seguir adelante un proyecto personal que tengas, siempre va a ser complicado. Es natural, es parte del proceso. Pero creo que entender qué es lo que te motiva a vos es eso que te va a ayudar a seguir adelante cuando las cosas se pongan un poco feas. Y eso es algo que sucede mucho. Y me pasaba a mí, les conté. Cuando las cosas no eran tan divertidas, yo abandonaba. Y eso es algo que sucede. Pero no es porque quizás el proyecto no sea para vos. Es natural. En algún momento, digamos, la emoción baja, ves las cosas más reales, pero queda en vos seguir o no seguir con eso. Y bueno, acabo de spoilear algo. Qué colgada. Ok, a ver. Primero de todo, soy yo. Ya sé, nada que ver. No es mi prima. Les juro que soy yo, A ver. Yo voy contando la historia, es como que parece, ay, bueno, sí, fui por acá, fui por allá, hice esto, hice el otro, pero no se dan una idea lo difícil que fue, no solo por el tema de los recursos, sino por la cantidad de puertas que se me cerraron, de personas que me miraban y decían, esta chica está loca. En vez de decir, ay, qué persona ambiciosa, era como, qué ingenua, ¿cómo vas a hacer una aplicación si no sabes programar? A ver, y está bien ser un poco ingenuo cuando uno sueña, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a apuntar alto? Entonces, a mí me sucedió mucho que tuve muchas puertas cerradas en el camino. Muchas personas que a veces me hacían críticas constructivas y muchas personas que hacían críticas y no eran constructivas. Entonces, a veces puede ser muy difícil, pero creo que también es súper importante. Es importante no solamente escuchar y ser flexible cuando vos estás trabajando en tus proyectos, pero también es muy importante saber cuándo escucharte vos mismo e ignorar a los demás, por así decirlo. Henry Ford tiene una frase que me encanta que dice, si yo le hubiese preguntado a la gente qué quería, me hubiesen dicho un caballo más rápido, pero el señor fue e inventó el auto. Entonces, creo que es un concepto que está bastante bueno, porque a veces uno sabe y uno tiene claro la visión, aunque sea capaz tipo algo chiquitito, decís, yo quiero esto y creo que esto puede ser. Y está bueno mandarle para adelante. Estuve muchos años que a veces me encontraba con gente que creía en el proyecto, que nos ayudaba, hacíamos alianzas, y muchas veces que no. Pero, digamos, en el 2020, luego de todo el trabajo que estuvimos realizando en Aprendo, y por la propuesta innovadora, la propuesta con un acercamiento de impacto, de ver cómo ayudar a las personas, no solamente esto que les mencioné, sino también cómo podemos hacer que los alumnos consigan educación más rápido, más sencillo, más barato, o ayuda para que ellos les vaya bien, mejor en el colegio, mejor en la universidad. Cómo hacemos que no solo los profesores particulares, sino personas que saben de algún tema puedan trabajar enseñando eso que les apasiona. Por eso y por los distintos acercamientos que tuvimos a resolver estos problemas, fue que en el 2020 en la revista del MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, me reconoció esta chica que es muy mala estudiante, como una innovadora en Latinoamérica, y cuando yo me enteré de esto me puse a llorar, ay, literal.
muy profesional lo mío diciendo eso. Pero, digamos, después de recibir tantos no, que uno está cansado y decir, che, pero estoy loco, ¿qué estoy haciendo? Las cosas no salen. En algún momento tener a alguien que te dice que sí, que te abre la puerta, significa un montón. Y creo que está bueno poder apalancarse de esas cosas. Y esto, digamos, lo muestro con mucho orgullo, pero también lo muestro ¿por qué? Porque está súper relacionado con el tema de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de innovación. A ver, cuando estaba preparando la charla, yo pensaba, o sea, me puedo sentar acá y hablar de cualquier cosa, no tengo ningún problema. Vamos a hablar de innovación. Y dije, bueno, ¿qué acercamiento, qué perspectiva puedo compartir? Y dije, bueno, quizás puedo dar un poco más conceptos teóricos y las distintas herramientas que hay con las que se puede innovar. Y después dije, no. Después dije, no voy a hacer eso, porque eso es algo googleable. Y yo estoy acá el día de hoy y creo que quizás mi valor agregado es contarles mi perspectiva y ver si ustedes opinan o no, pero al menos escuchar, digamos, mi opinión. Porque si no, es como si viniera con un resumen de un trabajo práctico, entonces eso sería como medio... no estaría bien, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la innovación para mí? Para mí la innovación es ver un problema o un objetivo que ya existe, que ya tiene una forma de resolverse y pensar distintas maneras de solucionarlo, de conectar los puntos ya existentes para llegar a una solución que sea mejor, que sea distinta, que tenga algo diferente y que por alguna razón sea una mejora o que tenga cualidades mejores que la anterior. Entonces, la innovación me gusta verlo como una perspectiva, porque es algo que se puede aplicar en cualquier ámbito, no solo en tecnología, en ciencia, también en otros tipos de rubros, o sea, en cocina, en construcción, en todo. Y me gusta hablarlo como también si fuera un mindset, porque para mí, y algo que veo en la gente que hace innovación, que hace cosas innovadoras, es que tienen como esa cualidad donde se cuestionan las cosas y dicen, ok, esto es así, pero ¿qué pasaría si fuera de otra manera? O esto es así, no me gusta que sea así, ¿podemos cambiarlo? No, ok, pero ¿podemos cambiarlo? Entonces, yo creo que en esa perspectiva es como interesante como jugar con los límites de las reglas, de cómo nosotros pensamos que las cosas son, y realmente cuestionarlo, tipo, ¿es así porque siempre fue así? ¿Es así y debería seguir siendo así? Entonces creo que, digamos, la innovación es algo trascendental y algo que me parece muy interesante y que también me gustaría comunicar el día de hoy es que no hay personas que nacen, o sea, sí hay personas que nacen iluminadas, no es mi caso, pero también las personas comunes, las personas que arrancan desde cero pueden hacer cosas extraordinarias a través del trabajo. No es que, a ver, los privilegios existen, pero también a través del trabajo se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, me gustaría estar hablando acá con ustedes, no solamente compartirles esto, sino también yo reflexiono que en realidad uno a veces quizás tiende a pensar, bueno, las personas que hicieron esto están allá, pero en realidad son humanos, tienen errores, quizás se hicieron famosos porque hicieron una cosa bien, pero detrás hubieron un montón de fallas, de frustraciones, y esas cosas uno no se entera, y eso es una lástima, porque, como me gustaría mencionar, la cultura del error y el aprendizaje es algo que viene en la vida, pero, o sea, no lo podés elegir, viene en la vida. Y así como viene en la vida, viene cuando vos querés salir un poquitito de tu zona de confort y hacer algo. Quizás uno, y quizás esté hablando de mi visión al principio, pero creo que también mucha gente tiene la idea, es como, bueno, quiero hacer esto, pero ¿qué me pasa? ¿Qué pasa si lo hago y me va mal? ¿Qué pasa si digo esto y después es nada que ver? ¿O si me equivoco? ¿Qué pasa si hago el ridículo? ¿Qué pasa si hago esto y nadie lo quiere? Bueno, no pasa nada. O sea, sí pasa. Pero todo depende de cómo lo veas.
El error es algo que va a estar siempre. Depende de cómo lo veas y también por qué va a estar siempre. No todos tenemos el mismo concepto del error. Nosotros cuando empezamos algo ponemos un estándar, ponemos expectativas personales e inevitablemente no todo va a salir como pensamos. Y está bien que no salga como pensamos. Está bien, porque a partir de eso puedes quizás entender en qué puedes ver algo que no estabas viendo al principio, puedes entender cómo mejorar ciertas cualidades tuyas. Y es clave, frente al error o frente a lo inesperado, decir, ok, ¿cómo podemos aprender de esto? Así la próxima vez lo hacemos mejor. Y eso es algo que yo veo, una cualidad que yo veo en emprendedores, en innovadores, en científicos. La prueba del error está, siempre está. Pero también veo que quizás a veces no se comunica tanto. Y me sucedió hace poco que tuve el honor de estar en un programa, como en unas clases para emprendedores, y había gente muy grosa, o sea, gente tipo muy avanzada, que ya habían hecho empresas, como muy cracks, muy genios. Y en una de las clases preguntan, ¿quiénes de acá tuvieron un proyecto y fallaron? Y el 80% de las personas levantaron la mano. Y yo fui una de ellas. Inesperado. Ok. Y primero, cuando levantaron la mano todos, fue como, sentí un alivio, porque todos nos sentíamos solos en nuestros caminos, porque esas cosas no se cuentan, pero cuando vimos que no estábamos solos, dijimos, pará, no es que yo soy el peor profesional del mundo, es que es normal, es parte del proceso. Y nada, me parece que está bastante bueno hablar de esto, y ya que estamos, también yo cuento, con el proyecto estuve 3 años, fueron increíbles, crecí un montón como profesional. Logramos armar una comunidad de más de 5.000 personas, ayudamos a que un montón de profesores se pudieran adaptar al mundo digital para seguir dando clases online, pero no todo siempre es color de rosas. Y digamos, lamentablemente, hace unos meses yo me separo del socio que tenía en Aprendo y luego ¿vieron cuando uno quiere ir por un lado y la vida te dice que no? Bueno, me pasaron un montón de cosas seguidas y yo estaba, bueno, quizás tengo que parar. Y al principio me costó muchísimo, porque decía, ¿y ahora qué hago? Como el miedo a fallar del principio, pero en este momento me lo había encontrado. Y decía, ¿y ahora qué hago? Esta es mi peor pesadilla. Yo no quiero dejar de hacer esto. Y tuve que tomar la decisión. Y hoy en día, digo, fue la mejor decisión que tomé. Porque entendí que uno no es los proyectos que hace. Uno es una persona, un profesional, un ser humano que tiene la capacidad de crear y de seguir creando. Y en mi caso, a partir de esta experiencia con Aprendo, pude aprender un montón de cosas. Y hoy en día estoy ayudando a otros emprendedores a que puedan, digamos, avanzar sus proyectos. Y estoy segura que el día de mañana algo voy a hacer porque todo esto me apasiona. Y les soy sincera, ¿me da un poco de timidez estar contando esto? Sí, porque no es algo que suelo contar en un auditorio con no sé cuántas personas somos. Pero creo que es sano empezar a hablar de esto y desmitificar no solamente la innovación, bueno, sí, desmitificar la innovación y el proceso que está detrás de eso. Somos humanos. Está bien, no pasa nada, es parte del proceso. Bueno, justamente lo que estaba hablando. Entonces, creo que está bueno, sobre todo con los disertantes que vienen adelante, que son personas, son genios, son excepcionales. Yo estoy muy entusiasmada por escucharlos y estoy segura de que ustedes también. Y está bueno que tengamos eso en cuenta, que son personas que empezaron desde algún lado, se esforzaron y no es que tuvieron suerte. Porque si nosotros, esa persona tuvo suerte, esa persona tuvo un privilegio, ya está. Eso por un lado, es como que uno no toma responsabilidad sobre sus propias decisiones. Entonces, a mí me podía haber pasado al principio, no, los chicos que están con una aplicación es porque el tío le dio $70.000 para desarrollarla, yo estoy trabajando como telemarketer, yo no tengo esa suerte, no voy a hacerlo.
Y era totalmente válido. Pero, sin embargo, hay personas que dicen, ok, pero ¿qué pasa si lo intento? Así que nada, me parece que está bueno poner estos temas en conversación. Y, obviamente, vamos a hablar un poquitito de educación. ¿Cómo venimos, Tommy, con el tiempo? A 3 de las preguntas. Genial, genial. Bueno, creo que sí, lo comentaste al principio, que si quieren hacer preguntas tienen el QR ahí, me encanta. Y si no tienen ninguna pregunta, yo voy a suponer que es porque no tienen dudas, sino porque no les gusta la charla. Pero me encantaría que me hagan preguntas, porque, a ver, yo estoy acá hablando, pero mi idea es poder traer algo a la mesa. O sea, si a ustedes les interesa algún tema, poder hablar de eso. Pero como todavía no llegamos a esa parte, vamos a hablar un poco de educación, que a mí me encanta. Igual no me gustaba tanto antes. ¿Y por qué quiero decir unas palabras sobre la educación? La educación, para mí, es una herramienta que ayuda a las personas a desarrollar su potencial. Y yo creo que no solamente te da herramientas para la vida, te da herramientas para hacer tus proyectos, tus sueños realidad, sino que también te da confianza y te da autoestima, y es algo súper importante. Y vuelvo con lo mismo de antes, todos empezamos desde cero. Hasta la persona más genia en programación, hasta el científico más inteligente, empezó en la primaria viendo, no sé, 2 más 2. Así que no importa la edad, no importa las experiencias que tengas, no importa tu pasado, si hoy en día querés hacer algo y tenés dudas, y mientras yo estuve hablando vos tenés eso en mente, es porque claramente tenés que hacer algo al respecto. Y yo digo, o sea, seguramente acá hay gente que ya está haciendo cosas, pero en este momento me refiero a las que quizás no empezaron a hacer esas cosas, pero tienen en mente cuando yo menciono esto. Si vos tenés en mente algo cuando yo estuve hablando en esta charla y lo seguís teniendo ahí, es porque tenés que hacer algo al respecto, y yo te digo, no te prives de hacerlo. Sería una picardía. ¿Por qué no? Intentalo, no perdés nada, ganás un montón. Y de nuevo, este es el final de la charla. Y me gustaría agradecerles mostrándole este iceberg que es bastante conocido, bastante cliché, seguramente lo vieron en internet, pero que no deja de ser muy cierto. Que eso es lo que la gente ve, el éxito, pero detrás está la resiliencia, el levantarse, errores, sacrificios, decepciones, disciplina, trabajo duro, dedicación. Y está bueno hablar de eso también. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y la verdad que fue un placer estar acá. Porfa, hagan preguntas. Olvidado el micrófono, era clave. Me encantó, pero tengo tantas cosas que dijiste anotadas. No, no me Te juro que sí, tenemos Qué preguntas. amor. ¡Ay, qué bien! Una genia, ¿no? La verdad que... No les pongas presión para que te digan que sí. No. Mira, dijiste tantos conceptos juntos que por cada uno de ellos podríamos profundizar un montón. Me gustó esto del propósito, de entender qué es lo que nos motiva, yo siempre digo, hay que levantarse a la mañana sabiendo para qué uno hace lo que hace, porque si no es como muy difícil arrancar el lunes y estamos siempre esperando el viernes y eso no está bueno, porque es como transcurrir en la vida y no tiene sentido. Pero también sucede a veces que cuesta encontrar esa motivación, y es algo natural, cuesta, pero en algún momento, o sea, y esto, o sea, está bueno también decirlo, porque hay personas que tienen claro qué es lo que los motiva, pero hay muchas personas que quizás no lo tienen claro. Y creo que una buena forma de encontrar eso es moviéndote, haciendo cosas, y en algún momento vas a encontrar algo que te resuene. Tal cual. Aparte, la otra buena noticia de eso, que está buenísimo que lo plantees, es que cada vez más hablamos de propósito. Cuando antes, no sé, 10 años atrás, nadie se planteaba, che, ¿para qué laburo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto todas las mañanas? ¿Para qué dejo este trabajo, sigo este trabajo, hago otra cosa? Otra cosa que resalté y me encantó es que uno no es los proyectos que hace. Y
Y muchas veces nos pasa, los que venimos del mundo corporativo, yo me dedico al emprendedorismo hace 15 años, pero antes tuve 11 en el mundo corporativo y uno dice, soy gerente de, viste, es como que a uno lo define el título que tiene o el cargo que tiene. Y en realidad, o el proyecto en el que está. Y en realidad somos una integralidad y llega un punto en la vida también donde uno es la suma de todo eso, más los libros que leyó, más los viajes que hizo, más la gente con la que se rodea y más los aprendizajes o fracasos, si cabe la palabra, que va transitando. Así que me encantó eso también. Pero vamos a leer preguntas de la gente. Gracias por el comentario. Bueno, Isa, a ver. ¿Querés que te tenga algo? Estoy como con todo junto, ¿no? Me viene así. Ay, ¿tenés algo? El modo madre me agarra así, todo junto. Una primera pregunta, esta no es la de Isa, voy a arrancar porque tengo varias. Hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre innovar y renovar? Uy, pará, la tengo que pensar. Me mataste. Pará, la tengo que pensar. Yo puedo ayudarte. A ver. Por lo menos te doy mi apreciación. Dale, a dale. ver si te sirve de disparador. Dale. Renovar es por ahí mejorar algo que ya existe. Innovar es mejorar lo que ya existe. Innovar drásticamente es romper el status quo y hacer todo de nuevo. Y Adrián, yendo de nuevo a Adrián Ferrá, él dice, innovar drásticamente no es preguntar cómo hago este plato mejor, es preguntarse qué es un plato. Sí. Por ahí. Me gustó mucho tu respuesta. Gracias por darme tiempo para pensar. Yo súper honesta, chicos, sí. Yo creo que quizás renovar, como dijiste, como que se centra en algo que ya está hecho y como que le haces una limpiada, digamos, como que lo pulís, lo ajustás, lo pones en un mejor estado, pero innovar se centra más en el proceso donde vos cuestionás, por ejemplo, ¿qué es un plato? ¿Qué es necesario? Esto que ya está creado, que se puede renovar, ¿es necesario que siga estando? ¿O esta necesidad que suple, lo podemos hacer de otra manera? Yo creo que innovar se centra más, digamos, en el proceso y en el cuestionamiento, y renovar más en algo que ya está hecho y como mejorarlo, como ya es, no sé, esa es mi opinión. No sé. Ahora tengo la de Isa, A ver. que está allá en el fondo. Isa es periodista y te pregunta, ¿cuál fue tu mayor dificultad en el proceso y mayor desafío por delante? Muy buenas preguntas. Ay, a ver. Digamos, mi mayor dificultad, yo siempre decía que era el tema de los recursos económicos, porque no buscamos, no recibimos inversión, entonces yo veía que un montón de problemas estaban relacionados a eso. Sin embargo, como que buscábamos solucionarlos de otras maneras. Pero hoy, mirando para atrás, digo, mi mayor dificultad quizás fue ser demasiado exigente. ¿Y qué pasa? Está bien ser exigente, está bien trabajar demasiado, sobre todo cuando uno está creando algo, pero en cierto punto también hay que saber cómo respirar. Y hace unos años estuve en una charla con los creadores de Auth0, que es una empresa que vale... Un unicornio. Un unicornio tecnológico, sí, una de las empresas más valiosas de Argentina. Y los señores habían creado esta empresa en 6 años, unos genios, muy, muy inteligentes. Y uno de ellos dijo, cuando vos haces un proyecto te tenés que preparar para la maratón y no para la carrera. Y yo me quedé tipo, ok, bueno. Y me di cuenta que yo estaba todo el tiempo corriendo detrás de algo, corriendo detrás del objetivo que seguía, como si ese fuera el final, pero ese quizás iba a ser el comienzo de todo lo demás. Entonces hoy, digo, algo que me hubiese dado, un consejo que me daría a la Vero del pasado sería como repensar el balance de vida personal y trabajo, porque cuando uno está fuerte, ahí es cuando el trabajo lo hace mejor. No sé, eso creo que es algo que haría. ¿Y a futuro? Lograr ese equilibrio. Sí, me quedé pensando, pero sí, es eso.
totalmente. Te cuento que tengo 15 preguntas. Ah, bueno. Gracias por la participación, de verdad. Se ve que están todos muy interesados en escucharla. Gracias. Acá Darío Arias, que es vicerrector académico de la universidad, te hace una pregunta que está muy buena y dice, desde tu perspectiva como estudiante y joven emprendedora, ¿qué sugerencia podrías hacernos a quienes dirigimos universidades a fin de implementar trayectos pedagógicos, apoyos o esquemas que faciliten la innovación, el emprendedurismo y la resiliencia en nuestros estudiantes? Gracias. Y yo ahí, perdón, me sumo a la pregunta de Darío y te agrego no solo a las universidades, sino también a las empresas. Me encanta. Ok, vamos primero con las universidades. Dale. Es excelente la pregunta. Yo estudié en 2 universidades distintas. En la primera estuve un par de años y cuando me puse a emprender, en cierto punto me di cuenta que el contenido académico iba para un lado y mis necesidades de conocimientos iban para otro. Ay, no sé dónde está Darío, me encantaría poder ver. Ahí está, hola. Y mis necesidades iban para otro lado. Entonces me pasaba a veces que estaba en el aula y yo decía, ay, ahora podría estar teniendo una reunión con tal persona, y era como que tuve que tomar la decisión en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Yo me estaba dedicando a algo que, digamos, a ver, ¿cómo puedo plantear esto? Creo que las universidades, los institutos formales de educación tienen el desafío de mantenerse al día y sobre todo con la tecnología, la innovación, esto está todos los días, sale algo nuevo. Entonces creo que es súper importante mantener cerca a las personas que hoy en día hacen. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, si ustedes tienen carreras relacionadas a la robótica, a la ciencia, a informática, es súper importante que tengan personas que hoy en día quizás tengan una software factory o que hoy en día estén haciendo trabajo y escuchar sus consejos, porque también esas personas van a ser los que después contraten a los universitarios. Eso es algo que yo creo que las universidades como que deberían tener advisors, como... Ay, no me sale. Sí, asesores. Perdón. Para mí deberían tener asesores y eso sería muy, muy enriquecedor. Y mismo en Buenos Aires es como que hay algunas universidades que lo hacen y otras que no. Entonces creo que hay un montón de oportunidad de decir, bueno, dale, nosotros hacemos esto y somos pioneros y sin duda un montón de chicos van a querer acercarse a estas universidades y estas propuestas nuevas. Eso creo. A mí me hubiese encantado. Gracias, Vero. Voy a hacer una más que elijo por tema de tiempo, pero te voy a dejar las otras y los contactos para que por ahí ahora Dale. Después en el networking que vamos Si a se tener quieren después, acercar. se acercan y conversan un poco más, porque les cuento que después, miren, están preparando todo, tenemos un networking al mediodía. Esta pregunta me encantó, Okay. por eso la elijo, me gustaron todas, pero esta me parece clave contestarla públicamente, y es, ¿qué aprendiste y qué conclusiones nos podés transmitir de la finalización de tu proyecto? Chicos, muy buena. ¿Quién fue el culpable? Ahí está, muy buena. De la finalización. ¿Hay un dolor ahí o no? Pero por supuesto. ¿Una decisión? Sí, es que de hecho fue una decisión que me costó mucho tomar, porque yo seguía con eso de no, yo sigo. De hecho yo tengo material, o sea, tengo mucho material como para seguir el proyecto, si hoy en día quiero, pero dije no, necesito poner una pausa porque bueno, es necesario estar bien uno para y después descoserla. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí de eso? Qué buena pregunta. Se me viene de nuevo a la mente el tema de que uno no es los proyectos y me sucedió a mí y veo que también le sucedió a muchas personas con sus primeros proyectos, que a veces el ego y la identidad estaba muy, muy, muy cercano a la identidad del proyecto. Entonces a mí me pasaba que quizás aprendo era yo, porque yo estaba todo el tiempo alimentando y trabajando para el emprendimiento, pero en un momento yo pensé que yo era aprendo. Entonces cuando aprendo como que se quedó sin energía, yo dije, ay, ¿y yo? ¿Y cuál es mi valor ahora que aprendo no está? Yo era la fundadora de Aprendo, ¿y ahora qué soy? Tuve una crisis existencial. Entonces creo que está muy bueno el hecho de decir, bueno, a lo siguiente, como con lo del error.
Bueno, pasa, es natural. Está todo bien, no pasa nada, hay que aprender, hay que seguir. Entonces creo que esa es la enseñanza que me quedó. ¿Puedo hacer una más? Una más. Una. Y elegí esta porque está vinculado con uno de los panelistas que vamos a tener al final, desde el otro lado, digamos. Así que te hago esta pregunta que dice, ¿el trabajo en equipo con los programadores te llevó tiempo? ¿Te generó dudas con respecto a la posibilidad de que alguien replicara tu idea por su cuenta? Muy buena pregunta lo de replicar. Eso ocurre mucho acá, te cuento, en el norte. O sea, ¿sí? Somos como muy reacios a compartir las ideas y a contarlas por miedo a que no me va a quitar la idea, lo va a hacer mejor. Entonces, me parecía como muy acorde la pregunta, bueno, ¿cómo lo viviste? Esto está genial. Me olvidé de mencionarlo, pero es algo que está muy presente en las personas que quieren empezar un proyecto, sobre todo ambicioso y sobre todo en tecnología, cuando ellos no son de tecnología y dicen, lo hablo con alguien, me lo roba y se va. Y después está como Mark Zuckerberg, supermillonario, y yo me quedo... De hecho, Mark Zuckerberg hizo eso. Ay, no, qué horror. Pero vamos a enfocarnos no en el 1%, sino en lo que veo y en lo que hablé y en que en estos 3 años de networking y de conocer emprendedores pude aprender, que es, primero de todo, las ideas no valen nada. Durísimo, no valen nada. No se dan una idea cuánta gente se me acercó en este tiempo que yo estaba con Aprende y me decía, ¿sabés que mi hermano tuvo la misma idea? ¿O sabés que yo hace un año también estaba con la misma idea? ¿Y cuál era la diferencia? Que ellos habían dejado en algún momento o que tenían un acercamiento distinto, que habían pensado en conectar profes con alumnos, pero lo hacían de una manera completamente distinta. Entonces, primero de todo, no se puede hacer un proyecto en secreto. O sea, necesitas equipo. Solo no lo puedes hacer. Después, cuanto más lo compartís, más puertas se abren. Porque quizás yo te cuento a vos mi proyecto y vos me decís, ay, Vero, ¿sabés que está esta chica que es referente en no sé qué cosa y capaz te puede poner en contacto con tal persona? Y yo jamás lo hubiese imaginado. Pero eso se da a partir de animarme a contarlo. Entonces, por un lado, anímense a contarlo. Y por el otro lado, nadie nunca va a ser tu idea de proyecto como vos. El diferencial sos vos. Y eso nadie lo puede replicar. Entonces, algo que a mí me gusta pensar es que muchas veces las personas que tienen las ideas es porque ya tienen una mentalidad donde pueden seguir creando porque entendieron la necesidad. En cambio, a alguien que la copia, quizás le cuesta un poco más, digamos, iterar sobre esa idea. Así que, no sé, mándense anímense. Y me tomo un atrevimiento. Por favor. Conversando esto con algún mentor alguna vez, alguien me dijo, no me acuerdo quién, si no le daría el crédito, me dijo, contá, pero contá el 80% de la idea. Muy bueno. Y yo quedé, claro, porque me la va a robar si le cuento el 20%. Y me dijo, no, contá el 80% para que le des espacio a que él opine sobre el 20 que te falta. Y una vez que opinó, porque si vos contás todo y decís, tengo todo armado desde acá hasta acá, hasta acá, lo voy a vender, debe ser el próximo unicornio, y de acá la Forbes no paro, el otro dice, ¿para qué me contás? Ok, sí, bueno, fíjate en esto, en esto otro. Claro, invítame a la inauguración, al cierre, al exit, algo. En cambio, cuando uno da espacio a que el otro de verdad agregue valor y se sienta que agregue valor, bueno, buenísimo, estoy contándote porque me interesa tu opinión. Y es súper valioso escuchar las opiniones de los otros. Es inevitable que en algún momento alguien te haga un comentario que no es constructivo, pero muchas veces esos comentarios constructivos te dan, o sea, encontrás quizás una debilidad que vos no habías visto en tu proyecto y te están ahorrando un montón de tiempo y dinero, diciéndotelo. Y de frustración. También. Bueno, un aplauso enorme, Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.